La serie nos traslada a Belle Isle, un pueblo ficticio del estado de Georgia y hogar de Andy Oliver, una operadora del 911 que recibe más quejas acerca de animales causando estragos que verdaderas llamadas de emergencia. Tras una jornada exactamente igual a las demás, Andy regresa fastidiada a su casa. Claramente Belle Isle no es el lugar más divertido del mundo, mucho menos para celebrar su cumpleaños que es justo hoy. Por desgracia, no puede volver a su querida Nueva York, por más que sus amigos le insistan. Aún tiene una razón de peso para quedarse aquí, y esa es su madre Laura Oliver, una logopeda experimentada. Para el que no lo sepa, un logopeda es un profesional de la salud que evalúa y trata problemas del habla, el lenguaje y la comunicación y la voz. Laura es una de las mejores en eso, ayudando incluso a los casos más extremos, armada de paciencia y empatía. Al volver a casa, felicita a su hija por su cumpleaños, nada más y nada menos que 30 años. Ya no es edad para vivir con tu madre, pero la situación de ellas es diferente. Hace un tiempo, Laura contrajo cáncer de mama, por lo que su hija tuvo que abandonar su vida en Nueva York para cuidar de ella. Afortunadamente, Laura se recuperó del todo y casi parece más saludable que Andy. Quizás ya vaya siendo hora de emprender el vuelo. Aunque primero Laura le invita a cenar fuera de casa para celebrar y celebrar es lo que menos hacen, pues la frustración de Andy es demasiado notable. Realmente no se queda en Belle Isle por su madre, sino que no quiere seguir siendo un fracaso en otro lado. Ay, Andy, no sabes cuánto te entiendo y te comprendo. Ante los interminables consejos de Laura, Andy le recuerda que no todos son tan seguros y organizados como ella. Puede que esa parte caótica la haya sacado de su padre Jerry, a quien solo lo conoce por los relatos de su madre, pues murió cuando era muy pequeña. Durante su charla, Laura se fija en un sujeto que está viendo a su hija con cara de pocos amigos. Andy se lo toma a broma, afirmando que él solo está viendo a la única persona joven en el lugar. En eso, son interrumpidos por una amiga de Laura, Betsy, y su hija Shelly. Andy aprovecha el momento para retirarse al baño, pero entonces el sujeto de antes se levanta de su mesa. Shelly? Esto dio un giro muy abrupto. Mientras los presentes se cubren asustados, el tirador envía a Betsy con su hija. Si bien parece que ha terminado, escucha que un pobre hombre estaba hablando con el 911. Craso error. En eso, el asesino redirige su atención hacia Andy y al reconocer su uniforme, le exige que le haga frente. Después de todo, es su trabajo. Laura sale en su defensa señalando que su hija no es policía ni dispone de arma. Ante esta situación, la mujer demuestra empatía, pidiéndole al tirador que se vaya por las buenas. Lejos de ceder ante el dolor, Laura apenas reacciona. Algo parece apoderarse de ella, algo sediento de sangre. A la llegada de la policía, una agonizante Laura le ordena a su hija que no diga nada de lo sucedido. Bajo ningún concepto, nadie puede saberlo. Luego, en el hospital, Andy se reencuentra con su padrastro Gordon, que pese a haberse divorciado de Laura hace años, todavía se mantienen en contacto con ellas. Durante la espera por el cirujano, Laura ve en las noticias que su nombre se está haciendo famoso. Todo lo contrario a lo que quería. No muy lejos, Andy es abordada por Wilson y Schultz, un par de detectives que vienen a hacer el protocolo de siempre. Ellos le revelan que el tirador era el ex de Shelly, y no se tomó muy bien que ella rompiera con él. Asimismo, el asesino estaba esperando que un policía acabara con él. Por eso insistió tanto con Andy. Sin embargo, no fue ella quien lo mató, sino su madre. Los detectives entonces le preguntan si ella fue militar o recibió entrenamiento, más Andy siempre la ha conocido como su madre, la amable logopeda. Si bien los detectives quieren seguir indagando, la salida de Laura del quirófano los obliga a retirarse de momento. La mujer desea volver a casa de inmediato sin importar que esté recién operada y que los medios quieran hablar con ella. Asimismo, se niega a convertir a su hija en su cuidadora. No otra vez. En su lugar, le deja claro que ahora es el momento ideal para mudarse y recuperar su vida. Esto toma por sorpresa a Andy. Cuando se supone que su madre más la necesita, ella la empuja como nunca antes. Y por si eso no fuera suficiente, alguien del restaurante grabó todo el asunto con el tirador. Y ahora, medio mundo sabe lo que Laura hizo y lo que Andy no pudo. Al no lograr conciliar el sueño, la mujer opta por empacar sus cosas, preparándose para pasar unos días con su padrastro.
Es entonces que se percata de que hay un intruso merodeando por el patio. Andy se esconde por poco y desde ahí escucha al hombre forzando una puerta. Va a ir por su madre. Con sumo silencio, la mujer entra en la casa y ve a su madre atada en una silla. En su desespero, Laura menciona a una tal Paula Kunde y le ofrece dinero al intruso. Mas él no vino por dinero, sino por su cabeza. Enseguida, Andy empieza a marcar al 911, pero de aquí a que lleguen, su madre estará muerta. Tiene que actuar. En el forcejeo, el hombre intenta recuperar su pistola, aunque Andy lo golpea con un objeto pesado, poniéndolo a dormir. En vez de tranquilizar a su hija, Laura le pregunta si ha llamado a la policía, a lo que ella responde afirmativamente. Su madre entonces le ordena que tome el auto del intruso y se vaya a Carrolltown, donde tiene un almacén secreto con un auto de huida. Tras eso, le indica que se refugie en un motel en Maine y que espera su llamada. Las explicaciones quedarán para después. Son muchas explicaciones pendientes. Andy cumple con las instrucciones de su madre yéndose justo antes de la llegada de la policía. En los límites de Belle Isle, se detiene unos segundos para mirar el pueblo. Algo me dice que no volverá dentro de poco. En el camino, se ve obligada a guiarse a la vieja usanza, dado que su madre le advirtió que no usara GPS ni nada electrónico. Mediante un mapa y muchas preguntas a peatones, Andy por fin llega al pueblo de Carrolltown. En una biblioteca accede a internet para ubicar tanto el almacén como el resto de su viaje a Maine. Le esperan 20 horas de carretera. Aprovechando la ocasión, la mujer busca información sobre su madre, aunque no encuentra algo más allá del reciente incidente del restaurante. Hurgando entre sus recuerdos, se detiene en el nombre que escuchó antes: Paula Kunde. No obstante, en el caos del momento no logró escucharlo correctamente, por lo que busca por el nombre de Paula Kuntz y no obtiene nada interesante. Mientras tanto, en Belle Isle, Laura recibe la visita de los detectives Wilson y Schultz, a los cuales les comenta que su hija se fue a Atlanta con unas amigas. En cuanto al intruso de anoche, ella afirma que solo estaba paranoica y creyó confundir una sombra por un hombre. Esto quiere decir que se deshizo del intruso. De momento, Laura se libra de los oficiales, aunque la prensa sigue merodeando su hogar. Volviendo con Andy, al salir de la biblioteca se percata de que un hombre sospechoso está inspeccionando su camioneta robada. Asustada, la mujer sale por la puerta trasera y se dirige a pie al almacén, encontrando el auto señalado por su madre. Lo curioso es que los registros del vehículo están a nombre de otra persona, y en la guantera hay una pistola escondida. Entre tantos hallazgos, Andy da con una maleta repleta de ropa sin usar. Debajo de la misma hay un montón de fajos de billetes. ¡Ay, billetito, billetito! Definitivamente su madre tiene muchas cosas que explicarle. El colmo es que encuentra una foto de su madre joven, en la que se le aprecia con una herida abierta en la espalda. Esto la lleva a recordar la época en la que Laura estaba enferma. Mientras la bañaba, Andy no podía evitar fijarse en una peculiar cicatriz en su espalda. Su madre siempre le dijo que se cayó de la bicicleta cuando era pequeña, pero ahora sabe que estaba mintiendo. Regresando con Laura, esta recibe a Gordon en su casa y le comenta que su hija se encuentra en un lugar seguro. Dicho eso, le advierte que ellos saben que están en Belle Isle. Y como prueba de eso, ahí está el intruso de anoche, encerrado en un armario. Laura propone usarlo como cebo para dar con su jefe, aunque Gordon le parece un plan alocado. Laura lo sabe de sobra, pero la alternativa es ser perseguido toda la vida. Y si no la atrapan a ella, entonces irán por sus seres queridos. A falta de opciones, Gordon accede a la idea de Laura. Para su desgracia, el cebo sufre una repentina convulsión en el camino y acaba muriendo, no sin antes asegurarle a Laura que van a matarla. Gordon se hace cargo del cadáver, llevando a Laura de vuelta a su hogar. Ahí ella es recibida por Charlie, un socio de su pasado que se ofrece a ayudarla a desaparecer tal como la vez pasada. Laura afirma que no será necesario, al menos no de momento. Ya en un motel, Andy se permite relajarse un poco. Incluso se pasa por el bar cercano para tomar unas copas, pero una local la reconoce de las noticias. Afortunadamente, otro comensal sale en su defensa y espanta a la chismosa. En agradecimiento, Andy lo invita a un trago para conocerse. Su nombre es Jack, y hasta hace poco estaba entrenando en un campamento militar para convertirse en tirador.
Desgraciadamente, una inesperada lesión truncó sus sueños. Aprovechando la ocasión, Andy le pide que le enseñe a disparar con la pistola que acaba de conseguir. Tras la lección, Andy acompaña a Jack hasta su auto donde llega el momento de despedirse. Claro, prometen volver a verse. No obstante, en plena despedida, ella se fija en que su auto guarda un amuleto de pata de conejo. Es idéntico al que vio mientras trataba de dar con el auto del intruso. Invadida por la paranoia, Andy cree que Jack la estaba vigilando y enseguida se encierra en su habitación con pistola en mano. Ante el acoso de la prensa, Laura se ofrece a darles una entrevista con la condición de que sea transmitida a nivel nacional. Aquellos que la están cazando van a escucharla. Andy decide abandonar el motel sin el auto de su madre, pues sospecha que Jack le pudo haber instalado un rastreador. Ya vas agarrándole vuelta al asunto. Por ello acude a una venta de autos de segunda mano, al mismo tiempo que Laura le habla en vivo y en directo al país entero. Entre tantos espectadores hay un hombre desconocido que la mira con más interés. Durante la entrevista, ella le da un mensaje sobre decirle no a la violencia y establecer una tregua. Palabras clave que van dirigidas a sus agresores. Por otro lado, el vendedor de autos no tarda en darse cuenta de que Andy está en apuros, así que empieza a sacarle más dinero. Si bien ella pretendía protestar, pronto una camioneta sospechosa se asoma por el lugar. Solo se trataba de un anciano, aunque nada le quita sus nervios. Mientras que el vendedor se encarga del papeleo, Andy toma el teléfono del sitio y llama a su tío de cariño, Charlie. Después de la entrevista, Laura recibe la visita de un hombre que le comenta que su mensaje ha sido recibido. Este le ofrece ayuda para salir del país, aunque, contrario a Charlie, ella no lo conoce. Todo es muy críptico, mas ellos saben de lo que están hablando. Para quitárselos de encima, Laura amenaza con contarle a la policía lo que sabe. Aún así, el hombre se retira tranquilo, recomendándole que se lo piense mejor. Al rato, Laura vuelve a ser sacudida por su pasado, esta vez en la forma de una voz familiar. Привет, Джейн. Espera, ¿cómo que Jane? Y por aquí dejamos esto para regresar con Andy, quien se ha refugiado en casa de Charlie. El señor escucha atentamente todas las preguntas que tiene acerca de su madre, pese a que no tiene respuesta para ninguna. O al menos es lo que dice, porque en un punto le menciona a Andy que debe estar cansada por el viaje a Carrollton. Ella jamás le dijo que estuvo ahí. Intrigada, Andy da una vuelta por la casa mientras él prepara un café. Es así como se topa con fotos escondidas de Charlie con su esposa e hijos, aun cuando él siempre le decía que jamás pudo formar una familia. Sintiéndose traicionada, la mujer abandona la casa sin dar explicaciones. Una vez lejos, llama a la única persona en la que puede confiar, Gordon, pero pronto descubre que incluso él le ha ocultado cosas. Frustrada, Andy jura dar con la verdad por su cuenta, cueste lo que cueste. Ante esto, Gordon acude a Laura y le deja claro que su hija debe volver a casa. Laura lo corrige en ese momento recordándole que es hija suya y no de él. Dolido, Gordon se va sin más. ¡Auch! Por su parte, Andy le pide una tablet prestada y busca en internet el nombre de Paula hasta dar con el apellido correcto, Kunde. Esto la lleva a descubrir que Paula Kunde es una miembro del Ejército del Mundo Cambiante, una organización terrorista nacional creada por Nick Harp, un radical que murió hace un tiempo. En cuanto a Paula, esta fue cómplice de varios asesinatos cometidos hace décadas, incluyendo el de una profesora llamada Alex Maplecroft y el del reputado empresario farmacéutico Martin Queller. Actualmente, Paula está cumpliendo condena en Texas. Al ver el progreso de su herida, Laura escucha de fondo una entrevista de Jasper Keller, hijo de Martin y actual candidato por la vicepresidencia del país. Al escuchar su voz, Laura revive en su cabeza algo terrible que pasó en su juventud, algo relacionado con los Keller. Poco después, Laura llama a su hija para recordarle que deben ir a Maine. Andy se niega rotundamente, harta de que la tengan moviéndose a ciegas. Van a volver a casa, hoy mismo. Sin embargo, tras horas de espera, Laura cae en cuenta de que su hija le ha mentido. Sabiendo que piensa ir a Texas para hablar con Paula, Laura se dirige al aeropuerto para llegar antes que ella. No obstante, en el camino es interceptada por varios autos que la obligan a detenerse. Es así como termina en una casa segura de la policía, donde Charlie la saluda por el nombre de Jane. Volviendo con Andy, esta llega al buffet de la abogada Paula e intenta concretar una cita con ella. El problema es que tendría que esperar 3 semanas, un tiempo del que no dispone.
Obligada a improvisar, Andy sigue a la asistente de la abogada hasta el baño y se las arregla para robarle su identificación. A su vez, Jack, quien de alguna forma estaba siguiendo a Andy, abre el maletero de su auto y descubre la maleta de dinero. Al regreso de Andy, él se esconde tras los otros autos, por lo que ella se va sin sospechar. Acorde a la identificación de la empleada, Andy cambia su look por completo con la intención de parecerse a ella. Pero antes de continuar, primero debemos darle un vistazo al pasado. A finales de los 80 tuvo lugar una conferencia económica internacional en Oslo, donde se presentó la profesora Alex Maplecroft. O al menos aparentaba ser la profesora Alex Maplecroft, pues en realidad se trataba de una infiltrada del ejército del mundo cambiante. El objetivo de su secta era humillar públicamente a Martin Queller, el CEO de la farmacéutica Quell Corp, aunque no fue tan sencillo como creían. Regresando al presente, Andy, disfrazada de la asistente de la abogada, consigue verse cara a cara con Paula Kunde, a la cual le muestra las múltiples identificaciones de Laura. Si bien la prisionera no la reconoce de esa manera, su semblante cambia cuando ve la foto de Laura joven. Con el pasado aún ardiendo en sus venas, Paula le pide que le diga a Jane que se ande con cuidado, pues apenas cumpla su condena, irá por ella. Andy ni siquiera sabe a quién se refiere con Jane, y los guardias se llevan a Paula antes de decir algo más. Intrigada, Andy busca los libros de Jasper Queller en internet, específicamente por el nombre de Jane. Jasper la menciona múltiples veces como su hermana menor, revelando también que desapareció tras la muerte de su padre, Martin Queller. Andy ni siquiera puede procesar esta revelación, pues pronto se percata de que Jack la está siguiendo. La mujer se las arregla para atraerlo a una trampa, obligándolo a decir la verdad a punta de pistola. El hombre entonces se presenta como Michael Vargas, un alguacil que la ha estado siguiendo con buenos motivos, y es que tanto ella como su madre están en protección de testigos. Esto explica cómo es que Charlie puede hacer desaparecer a Laura. Él es su oficial de protección. Michael sigue contestando a las preguntas de Andy, confirmando que ha estado siendo vigilada toda su vida. A falta de detalles, la mujer lo obliga a colaborar en su plan para infiltrarse en la próxima recaudación de fondos de Jasper. Es hora de conocer a su tío. Por otro lado, Charlie le comunica a Laura que tendrán que sacarla de Belle Isle y reubicarla en otro estado. Hay nueva evidencia que indica que Nick Harp, el líder del ejército del mundo cambiante, no murió como pensaban, lo que implica que Laura y su familia no están seguras. No sería la primera vez que tuvieron que dejar todo atrás por fantasmas del pasado. En su camino a la recaudación, Andy y Michael se quedan en un motel a recargar energías. En cuanto ella se duerme, Michael sale de la habitación a hablar con sus superiores, preguntándoles qué debe hacer con ella. Por fortuna, Michael vuelve al rescate y se encarga del intruso, demostrándole a Andy que puede confiar en él. Quizás demasiado. Volviendo con Laura, esta no reconoce a Nick en las fotos de sus presuntos avistamientos. Por ende, insiste en que él sigue muerto y le pide a Charlie los papeles para salirse del programa de protección, lo que según ella destruyó su matrimonio con Gordon y la relación con su hija. Al mismo tiempo, vemos cómo la mujer empezó todo este embrollo cuando era una jovencita de cuna de oro llamada Jane Queller. En ese entonces, su otro hermano mayor, Andrew, le presentó a su nuevo compañero de piso, un joven misterioso y atractivo llamado Nick Harp. La cosa va cobrando sentido. En la recaudación de fondos, Andy consigue interceptar a Jasper, y él no tarda en darse cuenta lo mucho que se parece a su hermana Jane. El hombre incluso la abraza de la emoción, señalando que su madre la nombró Andy en honor a su hermano Andrew. Durante el reencuentro familiar, Michael espera afuera cuando se fija en un tipo sospechoso, el mismo que se le escapó anoche. El alguacil lo sigue hasta un callejón donde el sujeto desaparece por completo. A su regreso, Michael encuentra vacío el lugar donde estaban Andy y Jasper. Un teléfono es lo único que queda. Mientras revisa los papeles para salirse del programa, Laura recuerda cuando entró al mismo. Fue así como se tomó la foto con la herida en su espalda. Pese a las advertencias de Charlie, Laura termina por dar su firma, recuperando su verdadera identidad, Jane Queller. Habiendo aceptado la invitación de su tío, Andy se va a vivir a su mansión repleta de lujos y demás. Claro, no aceptó la invitación solo por eso.
Dado que Jane se salió del programa, Michael recibe órdenes de no seguir vigilando a Andy. Cuando se dispone a terminar el informe del caso, recibe una llamada del teléfono de Andy. Del otro lado está su madre, por lo que no tiene otra que contarle lo que hizo su hija. Intrigado por el caso, Michael borra el informe y sale con el maletín de dinero. Esto apenas acaba de empezar. Luego de que su tío le cuenta lo que sucedió en Oslo, Andy decide mirarlo con sus propios ojos. En el documental se explica que Martin Queller tenía muchos enemigos debido a sus turbias tácticas comerciales. Incluso algunos críticos, como la profesora Maplecroft, lo compararon con cierto dictador alemán. En la conferencia de Oslo, Martin se presentó para un debate con la profesora, excepto que ella era una impostora llamada Grace Juno, viuda de un hombre que se autoeliminó junto a sus hijos luego de consumir un medicamento producido por Quell Corp. Martin nunca enfrentó consecuencias por ello, así que el ejército del mundo cambiante quiso darle una lección. El problema es que se le salió de las manos. Когда больше? En el video, Andy puede apreciar a una jovencita que sostiene el cuerpo de Martin. Es su madre, Jane. Hablando de ella, está camino al aeropuerto para hacerle una visita a su hermano. Antes de nada, le pide a Gordon que le redacte un nuevo testamento ya que Laura Oliver ha dejado de existir. Para ello tiene que saber su verdadera identidad, por lo que ella se presenta de nuevo como Jane. En el próximo flashback, vemos a Nick ganándose la confianza de los Queller, más por negocios que otra cosa. Sin embargo, tenía una fijación especial hacia Jane, dado que los dos compartían un intenso dolor por la pérdida de su madre. La de Jane murió cuando era muy pequeña, y aunque no se dice por qué, es evidente que no era feliz en su matrimonio. Lo que al principio Jane sintió como curiosidad pronto se convirtió en atracción a ese hombre soñador que su hermana trajo a casa, algo de lo que hoy se arrepiente. Interesada por el pasado de su madre, Andy ve varios videos antiguos de ella tocando el piano a lo largo del mundo, una afición que ella jamás le enseñó. La peor parte es que su madre le prohibió estudiar artes. Entre tantas grabaciones, Andy encuentra una de Jane siendo entrevistada en un momento íntimo. Cuando la jovencita voltea la cámara, Andy se percata de quién era su amante, Nick Harp. Esto da paso a otro flashback de Jane acompañando a Nick a un laboratorio nuclear con malas intenciones. Jane se bajó del barco por nervios, aunque tampoco trató de detener a su novio. Al día siguiente escuchó en las noticias que el laboratorio explotó por una bomba, y apenas fue el primer ataque de muchos. Su novio era un terrorista. Eventualmente, Martin descubrió algunas cosas turbias sobre él, y lejos de apoyar a su novio, optó por quedarse con su familia, pese a que nunca la comprendieron. Ante tal revelación, Andy intenta contarle a Michael, quien le indica que lo más seguro es verse cara a cara. Y razón no le falta, dado que Andy, merodeando por la mansión, descubre una sala de seguridad donde unos sujetos estaban escuchando su conversación con Michael. Enseguida, ella sale de la propiedad. Al reunirse con Michael, este le comenta que Jasper debe tener un topo en protección de testigos, pues eso explicaría cómo es que han monitoreado a Jane. Según él, Jasper está en busca del maletín de dinero, el cual podría tratarse de evidencia. En medio de eso, una corredora se tropieza con Michael, lo que parece un simple accidente hasta que el hombre se desploma inconsciente. Luego de que una ambulancia se lo lleva, Andy se dirige a buscar el maletín. A su vez, Jane llama a la mansión Queller preguntando por su hija, mas le responden que ya se ha ido. Y hablando de irse, eso fue exactamente lo que Jane hizo cuando su padre volvió a exhibirla como un trofeo. Fue tal su enojo que se lastimó su mano con tal de no volver a tocar el piano. Sacrificó su mano izquierda, la misma que le apuñalaron décadas después. Tras eso, regresó a los brazos de Nick, esta vez para siempre. O eso creía. En busca de los oscuros secretos de Quell Corp, Jane tuvo que volver a su hogar. Si bien quería evitar a su padre, este le hizo beber una copa adulterada y le dejó claro que Nick no podría poseerla. Solo él era su dueño. En el presente, Jane visita la sede de Quell Corp, reencontrándose con su hermano Jasper después de décadas. Juntos recuerdan los viejos tiempos y cuánto odiaban a su padre. Pero Jane vino a una cosa, y es recuperar a su hija. Jasper le cuenta que ella salió de casa sin avisar, agregando el pequeño detalle de que, gracias a él, Andy sabe más de su madre, de la verdadera. Ofendida,
Jane se retira de la oficina, no sin antes advertirle a Jasper que podría hundir su carrera política con una llamada. En la habitación de Michael, Andy encuentra el maletín junto a un artículo de cuando el ejército del mundo cambiante secuestró a la profesora Maplecroft y solicitó un rescate por ella. En eso escucha unos pasos aproximándose, por lo que se esconde en el baño. Desde ahí, ve a un par de secuaces de Jasper entrando y llevándose el maletín de dinero. Andy, manteniendo las distancias, empieza a seguirlos. Cuando ellos se detienen en una tienda, Andy disimuladamente coloca un clavo debajo de un neumático de su auto. Al rato, vuelve a toparse con la pareja accidentados a un lado de la carretera. Es así como se cuela en su maletero justo antes de que cambien el neumático. Pocos días después del asesinato de Martin, Nick se dirigió a buscar el dinero del rescate de Maplecroft. Naturalmente, el FBI estaría vigilando el sitio, y fue por eso que organizó una protesta para camuflarse y recoger el dinero sin problemas. Aún así, Jane le advirtió que eventualmente la policía los descubriría, así que lo más sensato era entregarse y echarle la culpa de lo peor a Grace, la cual se autoeliminó luego de matar a Martin. A esto, Nick respondió que Andrew y ella podrían salir bien parados, pero él y sus compañeros no tanto. Jane continuó con su tarea alimentando a Maplecroft, momento en el que los demás miembros del grupo se dieron cuenta de que el FBI acababa de entrar a su escondite. Nick, Jane y los demás emprendieron la huida con el FBI sobre sus talones. En el presente, Andy sale del maletero cuando el auto se detiene, en lo que ve a la pareja hablando con un sujeto. Cuando ellos se disponen a entregarle el maletín, el hombre de repente saca una pistola y los fusila. Andy se mantiene escondida debajo del auto junto al maletín hasta que el sujeto se va, creyendo que le han engañado. Tras una llamada, Andy se presenta en un restaurante donde se reencuentra finalmente con su madre, quien ha estado siguiendo su rastro con ayuda de Charlie. Muy bonito y todo, pero Andy le exige la verdad de todo. Jane le da exactamente eso, confesando que su padre no murió cuando era pequeña, ni tampoco era la persona que creía. En realidad, su padre es Nick. Jane se mantuvo a su lado con tal de que desacreditara a su padre, pero Nick no solo cruzó la raya de matarlo, sino que no se detuvo ahí. Cuando pudo separar caminos de él, la mujer prometió no contarle la verdad a su hija temiendo que buscara a Nick. Además, puede testificar en su contra si es que el FBI consigue apresarlo. En cuanto al dinero, Jane comenta que Nick lo necesitaría en caso de que las encontrara. Lo que le sorprende es que Jasper también está buscando el dinero. Eso solo alimenta el miedo a que a su hija le pase algo. Aunque Andy le deja claro que no piensa desaparecer, va a enfrentar esto, ya sea con o sin su madre. Y por supuesto que Jane se anota. O eso creía Andy porque al momento de pagar por la comida, su madre se va por cigarros. Como dice el chiste. De vuelta en el pasado, vemos a Jane saliendo de prisión tras 4 años de condena. Entre las pertenencias de su celda, se puede apreciar una foto de una pequeña Andy, en aquel entonces criada por una pareja. Y si creen que 4 años es muy poco para lo que hizo, tienen razón. En realidad, Jane llegó a un trato con las autoridades. A cambio de una nueva identidad y de protección, les proporcionará información acerca del ejército del mundo cambiante. Fue entonces cuando conoció a Charlie, el cual le dio la historia falsa de su nuevo nombre, Laura, así como su lugar de residencia, Belle Isle. Igualmente, Jane no podía dejar de preguntarse qué pasaría si Nick la encontraba. Charlie, en su lugar, le pidió que se concentrara en ser madre. Mucho antes de esto, vemos al grupo de Nick refugiándose en la cabaña de Ellie y de Clara Wexler, una pareja afín a su causa. Mientras desempacaban, Andrew cayó abruptamente al suelo, revelando que fue alcanzado por una bala durante la huida. Llevarlo al hospital no era una opción, así que no tuvieron otra que atenderlo en la cabaña. En eso, Jane le reveló que estaba embarazada, a lo que él, emocionado, le deseó que tuviera una niña. Lástima que no podrá conocerla. Ante la inminente muerte de su hermano, Jane se propuso llevarlo al hospital aprovechando la ocasión para también alejarse de su inestable novio. No obstante, Nick la detuvo en seco y la castigó a golpes, advirtiéndole que si lo abandonaba, arrasaría el mundo entero para encontrarla. Al día siguiente, Jane lo sorprendió con la guardia baja y con ayuda de Clara,
huyó de la cabaña junto a su malherido hermano. Por desgracia, para cuando llegó al hospital, ya era muy tarde para Andrew. Al reencontrarse con Jasper, este le recomendó que le echara la culpa de todo a Nick y Andrew. Solo así podrían llegar a recuperar su vida. Sin embargo, Jane salió con otra oferta. Ella se entregaría a las autoridades mientras que él mantendría la empresa, con la condición de que no caería en las mismas fechorías que su padre. De lo contrario, Jane expondría su complicidad con Nick. Resulta que cuando estaba empacando sus cosas, Jane encontró una cinta de audio en la que escuchó a Nick y Jasper planificando la humillación de Martin. De esa manera, Jasper se quedaría con Quell Corp y Martin obtendría otros beneficios, aunque como vemos, el trato se torció. Regresando al presente, Andy acude a Charlie en la búsqueda de su madre. En el camino, él le cuenta que pese a la información proporcionada por Jane, no lograron atrapar a Nick. Estuvieron cerca una vez, pero se les escapó. ¡Charlie! Vaya sorpresa. Andy se despierta en una habitación infantil y al asomarse por el balcón, se descubre en una cabaña en medio del bosque. De pronto revive los recuerdos que vivió en este mismo lugar. Aquí fue donde Ellie y Clara la criaron. Un día, visitando su escondite de muñecas, la pequeña Andy fue sorprendida por Nick, quien se ganó rápidamente su confianza para preguntarle por su madre. En su inocencia de niña, Andy respondió que su madre se fue a cultivar flores en algún lugar. No en el cielo, precisamente. Si bien Nick pretendía llevarse a la pequeña, los gritos de Ellie y Clara buscándola lo hicieron cambiar de opinión. En su lugar, le dejó un recuerdo a Andy, una moneda que siempre que estuviera en su poder, significaba que él volvería. En el próximo recuerdo, Andy revive su primer encuentro con su madre. Naturalmente, la niña quiso quedarse con aquellos que la criaron, pese a que ellos la prepararon para irse con su madre. Como parte del programa, Andy no podía volver a ver a los Wexler. Por ende, no se fue sin oponer resistencia. De camino a su nuevo hogar, su madre la convenció de mostrarle lo que tenía escondido en la mano. Era la moneda, y Jane ya la había visto antes. Tras acordarse de todo esto, Andy baja las escaleras de la cabaña encontrándose con un hombre cocinando. Este, muy amable, se presenta como Nick Harp, su padre. Volvemos al momento en el que Jane recibió una llamada tras la entrevista nacional. Ahora sabemos que la voz del otro lado era Nick. Con tal de quitárselo de encima, Jane le ofreció algo con lo que podría manipular a Jasper, el próximo vicepresidente de los Estados Unidos. Justo ahora, Jane se dirige a cerrar el trato en el último lugar donde vio a Nick, la cabaña del bosque. En el camino recibe un mensaje que dice que debería cuidar mejor a su hija, junto a un video de ella inconsciente. Volviendo con Andy, esta le pregunta cómo llegó a este lugar, a lo que él le responde que se vio involucrada en un accidente. Sospechoso. Entonces la mujer le pregunta por el paradero de Charlie. Nick comenta que vio a unos paramédicos llevándose a un señor del lugar. La próxima pregunta de Andy es respecto a Clara y su padre. Con mucho pesar, le revela que ella murió hace muchos años. El pequeño detalle que se está saltando es que él mismo la mató. Fue entonces cuando Charlie le advirtió a Jane que Nick podría seguir con vida. Andy continúa con su interrogatorio cuestionando el amor de Nick por su madre. Si de verdad él tanto la amaba, ¿por qué le hizo daño? En su defensa, Nick admite que no sabía que Jane estaba embarazada. No supo de la existencia de Andy hasta que la vio con sus propios ojos. Asimismo, su intención con el ejército del mundo cambiante no era aterrorizar a la gente, sino exponer a los explotadores como Martin Queller, el abuelo de Andy. A la llegada de Jane, esta no puede evitar recordar el romance que tuvo con Nick, al menos por unos segundos. Andy no recibe a su madre con tanto ánimo, no cuando ella la abandonó otra vez. Yendo al grano, Nick empieza a inspeccionar el maletín del dinero hasta dar con la cinta de su conversación con Jasper. Todo este tiempo Jane tuvo esta prueba en su poder y no hizo nada al respecto, por miedo a Nick. Ahora que la cinta está en manos de él, piensa utilizarla para ganarse el perdón de la nación. Sin embargo, todavía le falta una cosa, y es saber qué sucedió en Oslo. Según él, jamás le dio la pistola a Grace. Mientras escucha a sus padres discutiendo, Andy recuerda poco a poco el accidente en la carretera. No fue un accidente en absoluto. Nick estaba ahí. Nick
mató a Charlie. Oh, gosh. Andy, no! No, Andy! No! En el intento de someter a Nick, Andy termina recibiendo un disparo en el brazo. Jane es la próxima en atacar, logrando que Nick tire la cinta. Luego de que él huye sofocado por el fuego, Jane y Andy consiguen salir de la cabaña. Lejos de terminar, Jane persigue a Nick por el bosque a balazos, obligándolo a detenerse. Él la insta a apretar el gatillo, pero cuando ella pensaba hacerlo, su hija reaparece y la tranquiliza. Acto seguido, un montón de agentes federales aparecen de la nada, poniendo fin al asunto. En su reencuentro con Gordon, Andy recibe la propuesta de cambiarse el nombre, dado que su madre es oficialmente una Queller. Sin embargo, ella no quiere tener nada que ver con esa familia. Durante la preparación de su declaración contra Nick, Jane es abordada por su hermano preocupado por la cinta. Ella le asegura que se destruyó en el incendio, así que su reputación seguirá siendo impecable. De regreso en Belle Isle, Andy deja unas flores en el memorial de Betsy y Shelley, la madre e hija que fueron asesinadas al principio de la historia. En el trayecto a casa, se topa con una agradable sorpresa. Un recuperado Michael, quien le agradece por haberle hecho RCP antes. De no ser por eso, los paramédicos no lo habrían salvado a tiempo. Él aprovecha la ocasión para invitarla a cenar, mas ella prefiere dejarlo para después. Todavía tiene mucho que procesar. Y cómo no. Por desgracia, la cosa se tuerce cuando Andy comenta que al menos logró conocer a su padre. Si fuese por Jane, eso jamás habría pasado. Andy deduce que está molesta porque la detuvo en el bosque. Jane creía que quiso perdonar a Nick, mas ella afirma que no lo hizo por él, sino por su madre. Tras este golpe de realidad, Jane visita una tienda de pianos y prueba un modelo en específico, el mismo que tocaba en su juventud. Al volver a casa, le revela a su hija su verdadera fecha de nacimiento. Asimismo, pensó en dejarla para siempre con los Wexler, pues sentía que no la merecía. A esto, Andy le deja claro que ya no necesita ser protegida, solo necesita a su madre. En el próximo flashback, volvemos a la conferencia de Oslo, esta vez desde el punto de vista de Jane, quien se acercó a Grace para confesarle que su padre estaba haciendo de todo para evitar el nacimiento de su bebé. De ahí por qué manipulaba sus bebidas. Sintiendo empatía hacia la jovencita, Grace le pidió que cuidara de su futura hija. Dicho eso, se dispuso a hacer lo que tenía que hacer. Больше никогда! Llena de dudas, Andy llama a Michael y le pregunta si Grace dejó alguna nota de despedida. Él niega esto, señalando que lo más cercano fue que culpó a Quell Corp de su desgracia y que Nick le entregó la pistola. La cuestión es que todo el caso se basó en la declaración de Jane. Andy no tarda en conectar los puntos, deduciendo que Grace recibió la pistola de manos de su madre. Sin que ella lo sepa, su llamada está siendo monitoreada por los hombres de Jasper. Al poco tiempo, Jane despierta por una llamada inesperada de su hermano, el cual le deja claro que sabe lo que hizo en Oslo, pero como son familia, puede mantenerlo en secreto. Con condiciones, claro. Al amanecer, Andy pasa por la habitación de su madre y la encuentra vacía. Luego de un rato buscándola, la encuentra en la playa contemplando el mar. Por un momento pensó que se había ido de nuevo. Jane le promete que eso no volverá a pasar. Dicho eso, le confiesa que nunca quiso mudarse a Belle Isle, pero cuando vio el mar, no pudo evitar zambullirse. Esto es lo más cercano que ha tenido a un hogar. Y así termina la primera temporada de esta gran historia. En la espera por la segunda temporada, les invitamos a disfrutar de esta otra serie que va de asesinatos y secretos.